Hola chicos y chicas de segundo medio, espero se encuentren en casa muy bien junto a la familia. Comentarles que la clase de hoy está enfocada a lo que es la retroalimentación de la semana del 8 al 12 de junio, ¿ya? Donde ustedes tuvieron que realizar una guía. En esta guía la vamos a resolver y vamos a ir también recordando algunos conceptos básicos de las reacciones químicas que son como base para las unidades que vienen posteriormente. El objetivo planteado es aplicar y analizar conceptos fundamentales de las reacciones químicas. Por lo tanto, yo ahora los voy a invitar a que vayamos haciendo y revisando la guía. Bien, la primera pregunta decía, explica qué es una reacción química, cuáles son las condiciones que se deben dar para que ocurra y nombra 3 formas de reconocerla. Primero, saber que una reacción química es una transformación de sustancia. Va a implicar que se rompan enlaces, que se reordenen los átomos y que haya formación de nuevos enlaces. Aquí podemos ver, ¿cierto?, en las animaciones cómo se rompen los enlaces, cómo se reordenan y cómo, ¿cierto?, hay incluso un periodo de, en el segundo ejemplo, un periodo de transición donde los átomos se acomodan, se reordenan y se forman estos nuevos enlaces. Las condiciones para que ocurra una reacción química son, primero, las colisiones efectivas, es decir, las partículas de los reactantes, ya sean los átomos, los iones o las moléculas, deben tener una orientación adecuada. Así se producirá una colisión efectiva y se podrán romper los enlaces para formar otros nuevos. Si vemos acá en la primera animación, ¿cierto? Vemos que las moléculas chocan, pero estos choques no son con una orientación adecuada. Por lo tanto, si ustedes se fijan, no se produce una reacción química porque no hay rompimiento de enlaces, reordenamiento y formación de otros nuevos. Sin embargo, en la segunda animación, vemos que cuando la orientación es adecuada, ¿cierto? Sí se produce este rompimiento de enlace y esta formación de otros nuevos, ¿ya? Si lo hace, como lo muestra aquí, ¿cierto?, en una orientación que no es adecuada, tampoco se va a producir la reacción. El segundo factor es la energía de activación, y la energía de activación corresponde a la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción. Por ejemplo, acá tenemos el gráfico donde nos dice que empiezan, ¿cierto?, los reactantes, y si lo vemos en la animación, empiezan aquí, ¿cierto? Cuando comienza la reacción, llegan hasta el complejo activado, que es la parte superior acá, donde si ustedes se fijan en la animación, esos reactantes se separan, se reordenan de nuevo y forman los productos, ¿ya? Que viene siendo cuando ya comienza a bajar aquí en el gráfico, ¿ya? Ahora, la energía de activación dice que es la energía mínima necesaria, es decir, en este caso, la energía mínima necesaria fue cuando alcanza este estado de activado, ¿ya? Y ahí es donde se rompen los enlaces, se reordenan los átomos y se forman otros nuevos, ¿ya? Por lo tanto, para que haya una reacción química tienen que haber choques efectivos con una orientación adecuada y tiene que haber una energía mínima que permita que los enlaces se rompan y se reordenen de nuevo. Las formas de reconocer las reacciones son varias. Ya teníamos el cambio de color, estaba el desprendimiento de gas, también la formación de un precipitado, ¿cierto? Cuando se mezcla la sustancia está la liberación o la absorción de calor, es decir, si la reacción es endotérmica o exotérmica, y teníamos la emisión de luz. ¿Ya? Esas eran las formas de reconocer una reacción química. La número 2 decía, identifica y rotula los componentes de la siguiente ecuación química. ¿Ya? Aquí tenemos el nitrógeno gaseoso con el hidrógeno gaseoso para formar el amoníaco. En este caso, los primeros son los reactantes y los segundos son los productos. Reactantes y productos están separados siempre por una flecha, ¿ya? Me va a indicar transformación o sentido. Ahora, si es en un solo sentido la flecha, significa que la reacción es irreversible, pero también puede ocurrir que
en una flecha en sentido contrario, significa que la reacción es reversible. Es decir, puede ir de reactantes a productos como de productos a reactantes. Los números que están como subíndice son los coeficientes atómicos, es decir, me va a indicar la cantidad de átomos. Los números grandes que están delante de cada fórmula, ¿ya? Nunca entre medio, sino siempre delante de, se llama coeficiente estequiométrico o factor estequiométrico también. Y nos indica la cantidad de moles que hay en cada uno de los componentes de la reacción. También nos indica los estados de agregación. S si es sólido, L si es líquido, G si es gas y acuoso, AC significa que está disuelto en agua, ¿ya? Y una forma de representar en forma abreviada una reacción química es lo que nosotros conocemos como una ecuación química, ¿ya? Que en este caso sería esta ecuación química. La tercera decía, representa la siguiente reacción química a través del modelo molecular utilizando el sistema CPK. Recuerden que habían dos formas de representar una reacción química. La que vimos anteriormente, que era una ecuación química, y esta que vamos a ver ahora, que es a través del modelo molecular, ¿ya? En este caso, el modelo molecular corresponde a la representación mediante dibujos de los átomos como si fueran esferas, ¿ya? Y para ello también está el esquema o sistema de colores CPK, que es una convención de colores para distinguir átomos diferentes, digamos, según el modelo, según el átomo, ¿ya? Y esos están dados por colores. En el caso, por ejemplo, aquí si observamos el hidrógeno, ¿cierto? Es blanco, no sé, pues el carbono es negro, el oxígeno es rojo, el cloro es verde, el sodio es azul, etc. ¿Ya? Esto es una convención que está en este sistema de colores. La reacción que nos pedían representar era la del agua, donde el hidrógeno gaseoso más el oxígeno gaseoso forman el H2O, ¿ya? Si observamos, ¿cierto? El hidrógeno, aquí lo veíamos, era de color blanco, por lo tanto aquí se representan. Ahora, importante, la reacción que aquí dice que hay dos moléculas de hidrógeno. Por eso aquí hay una y aquí está la otra, ¿ya? Son dos átomos de hidrógeno, es decir, aquí hay uno, ¿cierto? Y aquí está el otro, ¿ya? En el caso del oxígeno, como no tiene nada, significa que solo hay una molécula de oxígeno, pero tenemos dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, aquí tenemos un átomo y aquí tenemos el otro. Y en el caso del agua dice que hay dos moléculas de agua, es decir, aquí tenemos una y acá tenemos otra, y cada uno de ellos está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿ya? Entonces ahí está la forma molecular o el modelo molecular de representar esta reacción. En el fondo, esta de acá arriba, ¿cierto? Toda esta que está aquí correspondería a la representación a través de una ecuación química. Y esta de acá abajo correspondería al modelo molecular, que son las dos formas en que podemos representar una reacción química. La número 4 decía, identifica las siguientes reacciones químicas, ¿ya? Nosotros revisamos las reacciones químicas, cuáles habían la de sustitución, descomposición, combustión completa, incompleta, neutralización, etc. Aquí hay una serie de reacciones químicas donde tenemos que ir identificando el tipo al que corresponde, ¿ya? En el primer caso, si observamos la ecuación, aquí nos indican la energía o las kilocalorías que necesita esta reacción para producirse. Y si ustedes se fijan, está en la parte de los reactantes, es decir, está en esta parte, que son los reactantes. Por lo tanto, significa que la reacción es de tipo endotérmica porque está absorbiendo calor, ¿ya? En el segundo caso, tenemos una reacción donde tenemos un combustible, es decir, una sustancia orgánica que en presencia de oxígeno libera CO2 y agua. Por lo tanto, al saber que es CO2 y agua, sabemos que es una combustión. Y es completa porque libera CO2. ¿Ya? Después vamos a ver que la incompleta libera monóxido, ¿ya? En el tercer caso, tenemos un compuesto, solo uno, los reactantes, y este compuesto se separa en dos
¿cierto? O más, pero en este caso en 2 sustancias más simples. Por lo tanto, es una descomposición. ¿Ya? En el tercer caso tenemos dos compuestos, ¿cierto? Donde el primero de ellos, ¿cierto?, desplaza, se une en este caso con el CO3, los otros dos se unen entre ellos. Por lo tanto, acuérdense que esto se hacía con las cargas. Este era positivo, ¿cierto? Este era negativo, este era positivo, todo esto era negativo. Entonces el positivo con el negativo se unen para darnos en este caso el carbonato de fierro. Y el positivo, que es el sodio, con el cloro, que es negativo, se unen para darnos el cloruro de sodio. Por lo tanto, es una reacción de sustitución doble. ¿Ya? En el caso siguiente, tenemos una sustancia que tiene el grupo hidroxilo. Eso la caracteriza como una sustancia básica. Y tenemos otra que tiene como característica el hidrógeno, por lo tanto lo clasifica como un ácido. Cuando esto ocurre, es decir, cuando una base con un ácido reaccionan para formar la sal y el agua, ¿cierto?, nos va a dar una neutralización. Entonces, cada vez que haya un ácido con una base y que forme sal, ¿ya?, y agua, nos va a dar, en este caso, ¿cierto?, una neutralización, ¿ya? En otro caso, tenemos un elemento simple, un compuesto, donde este elemento simple va a desplazar a uno del compuesto para formar uno nuevo. Acuérdense que de acuerdo a la naturaleza, es lo que naturaleza eléctrica es a quien desplaza. En este caso el fierro y el cobre, ¿ya? Y esta es la parte negativa. Por lo tanto, el fierro, como es positivo, va a desplazar al cobre, que es negativo. Si este elemento, el elemento simple, hubiese sido negativo, hubiese tenido que desplazar al negativo, ¿ya? En este caso es una sustitución simple. Luego tenemos nuevamente, ¿cierto?, una combustión, porque tenemos un compuesto orgánico en presencia de oxígeno que nos da en este caso monóxido de carbono y agua, ¿ya? Como nos da monóxido de carbono, esta combustión es incompleta, ¿ya? El otro caso, tenemos dos elementos simples que se unen para formar un compuesto. Por lo tanto, esto es una síntesis. Finalmente, también acá, ¿cierto?, nos entrega las kilocalorías, pero que están en la parte de los reactantes, de los productos. Por lo tanto, significa que esta energía fue liberada por la reacción. Entonces significa que es una reacción exotérmica. Ahora, si ustedes se fijan en esta misma, yo puedo decir que es una reacción también de combustión y de combustión completa, porque también tenemos aquí un compuesto orgánico en presencia de oxígeno que nos da CO2 y agua. Por lo tanto, eso quiere decir que una reacción no solo se clasifica de una forma, puede clasificarse con más de un criterio, ¿ya? No significa que si es de combustión es solo de combustión, puede ser de combustión exotérmica, puede ser de síntesis reversible o irreversible, etc., ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí era el desarrollo de la guía. Espero que sigan trabajando, han hecho un buen trabajo, sigan enviando sus guías cuando corresponden, las dudas al correo, y felicitarlos e instarlos a que sigan trabajando de esta manera. Sé que no ha sido fácil, pero creo que ya estamos tomando el ritmo y cada vez me llegan más trabajos, así que felicitaciones por el buen trabajo, ¿ya? Cuídense mucho, hasta la próxima clase y nos vemos.